Vuelvo a tomar la palabra 30 segundos para no presentar al profesor, bueno, siempre será profesor, pero al director de Lapsus. Ahora, 30 segundos solo para decir dos cosas. La primera es que aquí hemos variado la perspectiva un poco y le hemos pedido expresamente, y por eso lo va a hacer, que reflexionara sobre la gestión de los caminos desde la perspectiva de qué podían aportar, diríamos, los ciudadanos en esta gestión. Un problema común que estamos viendo y volveremos a ver probablemente con Mr. Craddock es el problema del mantenimiento de los caminos. Cuesta dinero, no hay dinero, etcétera, ¿no? Cómo la sociedad civil puede involucrarse. Se habló ayer o anteayer también de una vieja prestación que existe en el derecho español forzosa para limpiar y mantener caminos, ¿no? Hay que forzar, no hay que forzar, puede haber una colaboración voluntaria de los ciudadanos. Van a ver que es interesantísimo. La segunda cuestión es que no se engañen por las palabras. Él nos va a hablar de bienes comunes, la traducción en inglés sería probablemente commons, pero no tiene nada que ver con una categoría clásica en España y en Cataluña, que es la de los bienes comunales. Ustedes habrán oído, sean juristas o no, hablar de los bienes comunales, ¿no? Esos bienes que todos los vecinos pueden utilizar siguiendo las reglas de la tradición, etcétera. Entonces, simplemente esta advertencia. Lo que nos habla de bienes comunes no es equivalente a bienes comunales. Es una nueva categoría, nueva, no lo sé, que está recorriendo Europa, y que nos está llegando también aquí, y él les va a dar todas las referencias que... Hay materiales en español, si alguien tiene interés, y en catalán, de lo que él va a explicar y de alguna de las iniciativas, hay materiales ya traducidos. Gracias. Buen día a todas y todos. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy y le agradezco mucho a mi amigo y profesor Julio Ponce por esta presentación que tengo miedo que ha creado expectativas que no van a ser llenadas, pero bueno, y además venir en Barcelona siempre me da un gusto enorme. Yo soy romano, vivo en Roma y prácticamente todos los romanos que conozco quisieran venir a vivir en Barcelona, pero no los dejen transferirse porque no va a quedarse nadie en Roma. Bueno, como decía Julio, voy a presentarle una propuesta de potencial aplicación de un modelo de administración general que yo llamé hace 21 años en un ensayo administración compartida, en italiano es administrazione condivisa, aplicado al tema que estamos tratando aquí, caminos y carreteras. Hay que decir una cosa banal, pero que tal vez puede ser útil en el contexto de lo que vamos a decir ahora. Es decir, que hay un elemento subjetivo en los caminos, representado por las personas que viajan a lo largo de ese itinerario. Es decir, que el camino es vivo, existente, porque hay alguien que lo recurre. El camino no es solamente la traza en el territorio, pero es el hecho que hay personas que caminan. Como decía el poeta Machado, caminante no hay camino, son tus huellas el camino. Es decir, que hay un aspecto subjetivo ligado al hecho que hay personas que recurren un camino y tal vez ese camino tiene sentido solamente si es recurrido en una dirección. Por ejemplo, el Camino de Santiago o la Vía Francigena en Italia, todos los caminos de origen religiosa tienen sentido solo en una dirección. En Italia tenemos un camino que no es un camino, es una vía, fue la primera, la más antigua, la Vía Appia antica, que de Roma va hasta Brindisi, es un camino laico, tiene sentido en los dos lados, percorrido de Roma a Brindisi también del otro lado. Y la Appia antica es seguramente un bene común, bien común, porque no es del Estado italiano, es de la humanidad, como las forestas pluviales. Es decir, que los caminos existen como en el territorio, pero hay que hacerlos, tienen que vivir. Si nadie lo percurre, no viven. Hay otro elemento subjetivo de que voy a hablarle ahora, que es de las personas que mantienen el camino.
La gestión material de la ruta es un problema, como nos dijo hace poco el amigo y colega francés, porque los caminos rurales son en el territorio de pequeños municipios que a menudo no tienen los recursos para curar, para cuidar, para mantener estos caminos. En Italia tenemos 8.000 municipios. Tenemos el mismo número de habitantes, un territorio que es la mitad de lo de la Francia, y tenemos, pero ellos también son pequeños. El 70% de los municipios italianos tienen menos de 5.000 habitantes. ¿Cómo se puede resolver el problema de la manutención de estos caminos cuando no hay recursos públicos? Una manera, no es la única, pero la que voy a proponerle, es la que ahora presenté como administración compartida. Es un modelo de administración horizontal, una red prácticamente de sujetos públicos y privados alrededor de un bien, que en ese caso es el camino. En los últimos 10 años en Italia, hemos estado experimentando, pero es más que un experimento, ya es una realidad consolidada, con este modelo de administración complementario al modelo tradicional, que como ustedes saben es fundado sobre el ejercicio del poder administrativo dentro de un modelo jerárquico de relaciones con los ciudadanos. Es el modelo del post-revolución francesa, y la idea que haya un sujeto, la administración pública, la administración del interés público, y este polo se pone en manera jerárquica, sobreordinada hacia los sujetos que tienen intereses privados. El polo de interés público es jerárquicamente sobreordinado, el interés público es considerado más importante de los intereses privados, y normalmente esto crea una tensión conflictual, porque para proteger el interés público, tal vez la administración puede utilizar instrumentos de poder administrativo, como una expropiación, que crean un daño a los intereses privados. Así que en la tradición de la administración pública que nosotros tenemos en todo el mundo, en Europa en particular, la idea es que entre el polo del interés público y los polos de intereses privados haya potencialmente, y tal vez en realidad, un conflicto. En la administración compartida no hay conflicto, hay colaboración. Y la relación no es jerárquica y vertical, sino es horizontal. Es un cambio de paradigma total. Decía que había teorizado este modelo en 1997 porque me parecía, en la base también de algunas experiencias de administración concreta que había hecho, que estábamos en una situación en la cual las administraciones públicas, en Italia seguramente, pero yo creo que también en otros países, necesitaban de la colaboración de los ciudadanos para resolver problemas de interés general. Ma no porque eran ineficientes o porque no tenían recursos, ma porque el mundo es demasiado complicado para pensar que se puede administrar hoy con un modelo que tiene 200 años, en el cual hay una administración pública que se hace carga de todos los problemas de una colectividad, como en Italia hace 60 millones de habitantes, mientras los habitantes se cuidan solo de sus intereses privados. Y hacía el ejemplo obvio de la recuelta diferenciada de la basura, como se dice en español. Bueno, en la cual si no hay la colaboración de los ciudadanos, la administración no puede suplir. Hay que poner el tiempo, las energías, la atención de los ciudadanos, la organización de la administración, y las dos resuelven el problema que no tenemos un plan B por el planeta, porque no hay un planeta B. Y así tenemos que hacer reutilizar estas materias. Cuando yo teoricé este modelo en 1997 parecía una utopía, tal vez. Pero en 2001 en Italia tuvimos una revisión constitucional y en el artículo 118, último párrafo, fue introducida esta fórmula. Estado, regiones, ciudades metropolitanas, provincias y municipios favorecen la iniciativa autónoma de los ciudadanos, solos o asociados, para el desarrollo de actividades de interés general basadas en el principio de subsidiariedad, en ese caso subsidiariedad horizontal, no vertical. Para mí, esta fue la legitimación constitucional del modelo de administración compartida, porque si ustedes dicen que
los poderes públicos, la República, tiene que favorecer l'iniciativa autónoma, no es un appalto, no es una gara, no es una externalización de servicio, es una iniciativa autónoma de ciudadanos para el desarrollo de actividades de interés general. Esto quiere decir que estos ciudadanos en este momento no son administrados, pero son protagonistas, aliados de la administración en la cura, en el cuidado del interés general. Y esto significa que la administración pública ha encontrado un aliado, porque estos ciudadanos lo hacen autónomamente, no es forzoso, no es algo que tienen que hacer, lo hacen porque quieren hacerlo. Y la cosa que tal vez os sorprenderá, pero tal vez no, porque yo creo que en España está pasando, pero de manera no reconocida como un nuevo paradigma, es que la gente, como decimos en Italia, la gente se dice en romano, la gente le gusta hacerlo. Lo hace volontieri, alegremente. ¿Por qué? Bueno, tal vez tenemos tiempo después en el debate de hablar de esto, pero lo que pasa es que en Italia hay más de 500.000 de personas que se están cuidando de los lugares donde viven. Y esto está poniendo es un multiplicador increíble. Ese principio de subsidiariedad que os cité ahora, un poquito como los caminos, vive si lo hacen vivir los ciudadanos. Es un principio constitucional que reconoce en los ciudadanos sujetos constitucionales. La Constitución vive si los ciudadanos lo hacen vivir. Son los ciudadanos que, activándose de forma autónoma, dan vida a la Constitución, se cuidan de los bienes comunes. Esta es la manera de la cual nosotros del LABSUS, del Laboratorio por la Subsidiariedad, traducimos el desarrollo de actividades de interés general. Porque es complicado cuando ustedes se van dando vuelta en el país, hablando en la tarde a ciudadanos, personas absolutamente no juristas, explicar cosa es el interés general, porque es un concepto muy abstracto. Pero si ustedes dicen cuidar los bienes comunes, esto suscita un eco, no sé por qué, pero bien comune, beni comuni, suscita un eco, como algo de lejos. ¿Por qué? Porque es normal que los vecinos, los habitantes de un pueblo, se cuiden de los territorios donde viven. Siempre ha sido así, y así es en todo el mundo. Son solo 200 años, solamente 200 años que nosotros hemos creado ese sistema llamado administración pública, fundado sobre la delega del cuidado del interés público a un aparato. Pero es normal que la gente se cuide del lugar donde vive, es una reappropriazione, se dice en italiano, que espero comprendan, es un reapropiarse de algo que siempre ha sido nuestro. Y cuando los ciudadanos hacen esto, la administración interviene y juntos combaten contra un adversario que es, para usar una palabra la entropía, la complejidad del mundo donde vivimos, el hecho que el mundo es muy complicado y que no se puede pensar que hoy todo lo que se refiere al interés general es cargado sobre las espaldas de las administraciones públicas. Hay que afrontarlo conjuntamente. Este punto es muy importante, conjuntamente. Tiene que ser claro que si los ciudadanos se activan para ocuparse de los bienes comunes, las administraciones públicas no pueden apartarse, absolutamente no. A menudo me pasa cuando me doy vuelta por Italia hablando de esto que alguien me dice, pero yo pago impuestos respecto a las leyes, ¿por qué tengo que cuidarme yo del parque donde juegan mis hijos o de la escuela? Yo digo, usted tiene razón, usted tiene derecho a recibir servicios públicos eficientes. Sobre esto no se discute. No estamos hablando de sustitución, no estamos hablando de ciudadanos que son suplentes de una administración presuntamente ineficiente. No. Estamos hablando de aliados, estamos hablando de personas que llevan recursos preciosos, fundamentales, el conocimiento del territorio, tiempo, experiencias, competencias, inexauribles, que las administraciones no tienen y no son sus competencias, la administración tiene otras competencias, profesionalidad, organización, reglas. Las dos juntas son una solución muy potente. Lo estamos viviendo en Italia ahora. Pero todo esto, si está en Constitución, no es suficiente. Cuando entró en Constitución ese principio, comenzamos a darnos vuelta y hablar, y los funcionarios públicos, la gente me decía, sí, pero
¿Cómo puedo permitir a los padres de algunos niños de entrar en una escuela el sábado por la tarde para pintar las paredes de las cosas? Una cosa que en Italia se hace mucho al inicio del año escolástico. Si se hacen mal, si dañan algo, ¿qué pasa? La responsabilidad, muchos de ustedes son administradores, saben, el problema de la responsabilidad pública. ¿Qué pasa? ¿Quién va a pagar? ¿No? Y esto claramente paraliza. Bueno, en 2012, junto con la Municipalidad de Bologna, pasamos 2 años en los barrios de Bologna y compartiendo esto con los funcionarios, los dirigentes, los ciudadanos, la Junta, y escribimos un reglamento municipal tipo que traducía, para decir, el último párrafo del artículo 118, el principio de subsidiariedad, en 36 eran en ese tiempo artículos de un reglamento municipal tipo. Saltamos, ¿cómo se dice? Saltar se dice, sí, saltamos el nivel de la ley. Hubiéramos podido obtener una ley regional, pero pensamos que esto hubiera creado una situación en la cual solo en esta región se aplicaba el principio de subsidiariedad. Este reglamento es un wikiregolamento. Prácticamente lo que ha pasado es que en los municipios italianos, utilizando su autonomía, y creo que aquí es absolutamente lo mismo, hasta ahora 140 ciudades italianas han adoptado el reglamento, mejorándolo. Así que hoy el reglamento tipo que está en el sitio de Labsus con la B, no Lapsus, Labsus, es de 24 artículos, es más simple, lo hemos mejorado andando. Y ese viernes, es decir, sí, esta semana, lo va a adoptar Milano. Y estamos trabajando en Roma, pero ya lo tiene Torino, lo tiene Siena, Bari, en Palermo también estamos trabajando. Si van en el sitio de Lapsus, ven el elenco. Es decir, que es como si hubiésemos se dice, bueno, no sé, bueno, como si hubiéramos encontrado una necesidad a la cual nosotros hemos dado una respuesta. Así que yo lo que digo siempre es que nosotros de Lapsus solo somos un instrumento de algo que está pasando en Italia. Y uno de los motivos por los cuales le agradezco mucho a Julio Ponce estar aquí es que a mí me interesa muchísimo comprender si lo que está pasando en Italia tal vez pasa también en otros países europeos. Porque si eso es verdad, eso quiere decir que es un fenómeno social, cultural, político mucho más ancho de lo que parece. Porque en Italia tenemos una tradición de suplencia, si dicho, a un Estado que nosotros, por nuestra historia, vivimos como hostil y lejano, ineficiente. Estamos acostumbrados a suplir al Estado. Pero esto no es hoy suplencia. Lo que está pasando es una orgullosa riappropriazione, un orgulloso ejercicio de cittadinanza. I cittadini attivi, los ciudadanos activos, son soberanos, se sienten dueños de casa. Esta es mi casa, yo me cuido de ella. Esto está pasando. Para nosotros esto es culturalmente extraordinario, especialmente en el sur, porque esto está pasando en toda Italia, de norte a sur, de pequeños municipios hasta ciudades como Milano y todo. Rápidamente, porque no quiero aprovechar de su paciencia, pero el corazón del reglamento es un instituto jurídico, porque soy un jurista, enseño derecho administrativo y así que el derecho a algo sirve, son los que hemos llamado pactos de colaboración. Pactos, porque entre aliados se hace un pacto, juntos. Okay. Y son actos administrativos no autoritativos, es decir, que son prácticamente reglados para el derecho privado, y son la articulación técnico-jurídico en la que se basa la alianza entre ciudadanos y administración que da vida a la administración compartida del bien común. Prácticamente lo que pasa, en el sitio de Lapsus hay centenas de pactos, y es en italiano, y donde no comprenden tal vez con Google se puede traducir, y de toda manera, si ustedes quieren contactarme, voy a darle mi correo electrónico en un minuto. Entonces, el pacto funciona así. Unos ciudadanos de una calle, un comitato informal, no tiene que ser una asociación, un grupo, propone al comune, al municipio que tiene reglamento, de cuidarse de un bene comune, un parco público, un jardín público, una escuela, una piazza, como se dice, una calle, lo que es.
El municipio y los ciudadanos juntos hacen el elenco de lo que van a hacer. En el artículo 5 del reglamento es descrito lo que pasa, ¿no? Quién hace cosa, con cuáles instrumentos, las fotografías. Máxima transparencia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos activos creen hacer algo que es en interés general y normalmente lo es, pero ellos tienen una visión limitada del mundo, ven el árbol, no ven la foresta. Es la administración pública municipal, los que han sido elegidos, que tienen la responsabilidad del cuadro general de la ciudad. Y saben que tal vez ese intervento en ese momento no es oportuno porque ahí entre 6 meses se plantea hacer otra cosa. Así que nosotros no queremos de toda manera poner en crisis la democracia representativa. Anzi, lo estamos reforzando porque en el municipio hay personas que tienen responsabilidad de administrar por toda la comunidad. Bueno, suscriben el pacto y luego empiezan a trabajar. Todo tiene que ser visto para todos. Es un sistema de transparencia como los de los social media, es decir, que todo está en el sitio web del comune, del municipio. Todos ven lo que pasa. Los que quieren añadirse se pueden añadir. Hablamos de comunidades inclusivas. Hay que hacer mucho cuidado, pero hasta ahora no ha pasado, a evitar privatizaciones del bien público, es decir, que si es un parque público, se queda parque público, no es que los vecinos lo pueden coser. Y lo que pasa es que se están liberando energías, capacidades, unas cuestas, se ponen en movimiento situaciones bloqueadas. Lo que hay en los pactos lo pueden ver en el sitio de Lapsus. Digo solo una cosa más de jurista y paso rápidamente al tema de los bienes comunes. Los pactos son fuente de derecho. Lo dije hace 2 años en una conferencia en Italia de juristas y tenía aquí, estaba moderando el presidente del Consejo de Estado italiano, que es un viejo amigo, y en final él, resumiendo, tomó lo que había dicho y decía: estoy de acuerdo con Gregorio porque efectivamente estamos enfrente de un instrumento jurídico nuevo. Es decir, que nosotros de la Revolución Francesa nos hemos llegado a la idea que solo el Parlamento puede producir derecho. No es así. Piensen a las consuetudini, por ejemplo. Y en el mundo medieval había muchas fuentes de derecho. La racionalización de la Revolución Francesa ha estado fundamental, no hubiera la modernidad, pero hay que reconocer que pueden haber fuentes de derecho alternativas. Cuando ciudadanos y administración juntos crean, producen, redigen un pacto de colaboración, esta es fuente de derecho. Si quieren profundizar, como decía el profesor Ponce, hay un artículo mío en la revista de Administración Pública del 2017, un nuevo derecho para la administración compartida de los bienes comunes. Hay el sitio de Lapsus y mi correo es arena@lapsus.net. De manera que si alguien quiere continuar a hablar de esto, soy totalmente a disposición. Pero todo esto, ¿cómo se aplica a los caminos? Bueno, hay que demostrar que los caminos son bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Normalmente hay un elenco, ¿no? El aire, el agua, la biosfera, la biodiversidad, todo lo que es indispensable para la vida. Y además nosotros decimos también que los bienes comunes son aquellos bienes que si se incrementan enriquecen a todos y si se descapitalizan empobrecen a todos. Por ejemplo, la escuela es un bien común material, el edificio, pero también es un bien común inmaterial, la oferta formativa. Si se enriquece una escuela, se enriquece toda la comunidad. La legalidad, la memoria colectiva son bienes comunes inmateriales, porque hay también los bienes comunes inmateriales. Por ejemplo, en Italia tenemos muchísimos dialectos y nosotros decimos que los dialectos son bienes comunes. Si perdimos los dialectos, somos todos más pobres. Pero el problema de esta definición es que el elenco es cerrado. Sí, tal vez se puede decir Internet es un bien común, quién sabe, no sé, no soy seguro, pero es cerrado. Lo que hemos notado, aplicando el reglamento, es que se ha introducido un elemento nuevo. Cuando
un grupo de ciudadanos, de vecinos, una comunidad, se cuida un bien común, una escuela, una piazza, una calle, un jardín, un bien cultural, un teatro, se crea entre este grupo de ciudadanos y el bien común, un vínculo duradero y estructurado, y se crea questo vínculo en este territorio y alrededor de este bien común. Este vínculo es fundamental por dos razones. En primer lugar, porque los bienes comunes son al mismo tiempo locales y globales. Y por tanto, solo la comunidad en donde se encuentra aquel bien puede ocuparse concretamente del mismo. Es decir, la plaza del Duomo de Trento, donde yo he enseñado por 30 años, soy romano, pero he enseñado y vivido en Trentino, esta plaza es un bien común dei trentini, pero del mundo también, ¿no? Y lo mismo pasa por todo lo que hay en nuestros territorios. Son bienes comunes, como los caminos, locales, pero globales al mismo tiempo. Y esto es importante porque los vecinos, los ciudadanos, se cuidan los bienes comunes porque son egoístas, son un poco y sanamente egoístas. Aquí hay una diferencia entre el voluntariado tradicional que hay en España, en Italia, y los ciudadanos activos. En el voluntariado tradicional, las personas excepcionales, que yo admiro muchísimo, cuidan otras personas en dificultad y reciben solo una gratificación moral. Los ciudadanos activos cuidan bienes comunes que son importantes para las personas, para ellos mismos, para vivir mejor ellos mismos. Cuando los padres de algunos chicos se cuidan de una escuela, lo hacen porque quieren que sus hijitos estén en una escuela mejor. O cuando cuidan una ciudad, cuando en Roma, por ejemplo, es para vivir en una ciudad mejor. Pero saben que esto que hacen será de avantaje también para otros. Así que son un poco egoístas y mucho solidarios, como el café y leche, un poco de café y tanta leche. Y lo que pasa es que esto es así, la gente sabe que lo que hace es útil para otros, pero lo hace mismo. No le importa de los free riders, como se dice en inglés. La otra razón por la que el vínculo es importante es que cuando una comunidad identifica un bien público como un bien común, es decir, un bien que produce sobre la vida de las personas efectos positivos, como los que hemos dicho, este bien público se transforma en un bien común. Le hago un ejemplo. Hay una escuela en Roma donde desde hace 15 años, una escuela pública en un barrio muy complicado, Piazza Vittorio, donde hace 15 años todas las tardes, de las 4 de la tarde a las 22, la asociación de los padres, en colaboración con la escuela, hacen 40 diferentes actividades abiertas al barrio. Enseñan chino, yoga, música. Esta escuela, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, es un bien público. De las 4 de la tarde a las 22, a las 10 de la tarde, es un bien común. ¿Claro? Es decir, que es perfectamente posible imaginar que un camino queda siendo jurídicamente, formalmente, un bien público, pero el momento en el cual una comunidad de vecinos cuida este camino, quel camino es un bien común, porque hay alguien que se cuida del bien pensando que es nuestro, no público. Tal vez aquí haya un problema ligado a la cultura italiana, en la cual si ustedes dicen público, la gente piensa de ellos. No es como en América, donde en Estados Unidos public interest es algo que es de todos, porque hay otra tradición. Así que es importante ese pasaje de público a común, porque prácticamente significa que en torno a cada bien común hay una comunidad. Una comunidad que se asume la responsabilidad de este bien. Si no, es demasiado fácil, ¿no? Se despierta a la mañana y dice, ese es un bien común. No, ese bien público es un bien común porque tú te tomas la responsabilidad de este bien y tienes que seguir siendo responsable de esto. Bueno, en conclusión, yo creo que los caminos, como otros bienes públicos, pueden convertirse en bienes comunes cuando una comunidad, por ejemplo, los habitantes del territorio donde está ubicada la carretera, asume la responsabilidad de su cuidado. En Italia, en el sitio de Lapsus lo tenemos, vemos varios casos de pactos de colaboración entre pequeñas asociaciones de ciudadanos
y municipios para cuidar senderos, caminos, carreteras cerca de la ciudad y también afuera. Todo esto en realidad es solo la formalización de una experiencia que, como fue dicho antes también, ya está, porque por ejemplo en todo el arco alpino, en los Pirineos, donde hay montañas, desde hace siempre las asociaciones de montañeros cuidan senderos. En Trentino, donde yo he vivido, era normal que en primavera el CAI, el Club Alpino Italiano, se iban pintando blanco y rojo los caminos y haciendo la manutención. Eso siempre se ha hecho. Lo que demuestra que la administración compartida es solo la formalización jurídica de algo que es considerado normal, siempre ha sido hecho, pero aplicado a nuevos bienes comunes. Una última cosa, fíjense, habíamos hablado de cuidado y tal vez de manutención, pero nosotros de Lapsus usamos a preferencia la palabra cuidado, cuidar. Cuidar es empático, tiene algo como de calor, la manutención es algo más mecánico, porque el verdadero valor añadido de la administración compartida de los bienes comunes es que lo que pasa es que todo esto libera infinitas y preciosísimas energías que se hallan ocultas en nuestra comunidad. Es como si muchas personas han entendido que se ha terminado el tiempo de delegar. Y la palabra llave en todo esto es responsabilidad. Y las otras son autonomía, libertad, porque uno escoge de ser un ciudadano activo, no es forzoso. Y la otra palabra es solidaridad, por lo que decía antes. Y las personas se asumen la responsabilidad del cuidado de los bienes comunes materiales e inmateriales de los lugares donde viven. Esto, lo decía antes, no se sienten ni se comportan como sustitutos. No están poniendo remedio a las ineficiencias de la administración pública. Deseo que esto sea claro. Son soberanos que vuelven a apropiarse de lo que les pertenecía. Lo hacen con entusiasmo, con alegría, aprovechando la ocasión para estar con los amigos y los vecinos. Y en Italia, por ejemplo, normalmente se acaba con una gran comida, porque esto es típico de la convivialidad de nuestros pueblos mediterráneos. Las personas solas se sacan de la solitud y se encuentran con otros, y las edades, las generaciones y las clases sociales se mezclan alrededor de un bien común. Es como cuando en una familia nace un niño o una niña, y entonces toda la familia se está alrededor de esta criatura nueva. Y lo mismo está pasando con los bienes comunes. Así que la mejora de la calidad de los bienes comunes, de la calidad material, es importante, pero el verdadero valor añadido es un valor impalpable, que es el aumento del sentido de pertenencia, de la cohesión social, de la integración de las personas, por ejemplo, los extranjeros que viven en mi país, en nuestro país. Cuando los ciudadanos activos se ocupan junto con otros y con la administración, porque la administración hay siempre, no se extraña de todo esto, de los bienes comunes, producen capital social. El capital social es un bien relacional básico también desde el punto de vista del desarrollo económico. Generan confianza, muestran con los hechos que otras formas de ser ciudadanos es posible. Y sobre todo comunican algo muy simple, pero que hoy es casi revolucionario, que no solamente es posible combinar el propio interés personal con el general, sino que es el único modo para proteger a ambos intereses. Gracias.